Mi esposa me engañó con mi hermanastro, quedó embarazada y le conté a sus padres, ahora está cortada de su herencia. Yo, de 34 años, M, y mi esposa, de 29, F, hemos estado casados por 2 años. Nuestra relación ha sido bastante ordinaria. Nos conocimos en un evento de trabajo hace muchos años, nos hicimos amigos durante unos años, luego nos dimos cuenta de que teníamos sentimientos el uno por el otro y empezamos a salir. Salimos por 3 años antes de que yo le pidiera matrimonio, así que hemos estado juntos por aproximadamente 6 años. Nunca tuvimos problemas ni durante el noviazgo ni después de casarnos. Ella es hermosa, inteligente y una compañera maravillosa para mí. He hecho lo mejor que he podido para ser un buen esposo para ella y somos felices juntos. Hace alrededor de 6 meses, mi hermanastro Darren, de 28 años, fue despedido de su trabajo. En lugar de buscar otra carrera, optó por pasar un tiempo viajando y buscándose a sí mismo. Darren siempre ha sido impredecible y espontáneo, a mis padres les costó convencerlo de que fuera a la universidad y obtuviera un título. Está constantemente lleno de ideas disparatadas de las que hay que disuadirlo, pero ser despedido de su trabajo por estar intoxicado durante una reunión de negocios es algo serio. A pesar de su historial, se comprometió a dejar de beber, a pesar de mis temores de que abandonaría este proyecto a mitad de camino. Intenté ser comprensivo por el bien de mi padre. Mis padres se divorciaron cuando yo era niño y mi padre se casó con la madre de Darren cuando yo era adolescente, así que cuando Darren pidió quedarse en mi casa por unas semanas para recorrer Nueva York, no supe cómo decirle que no. Estaba sospechoso y no quería hacerlo, pero cuando mi padre y mi madrastra me insistieron en dejarlo quedarse, no pude decir que no. Le pregunté a mi esposa y ella dijo que estaba bien con ello, así que a regañadientes accedí. Darren vino a vivir con nosotros hace 2 meses. Dejé claro que no podía traer a nadie al departamento y que, aunque pudiera salir y regresar cuando quisiera, no debía perturbar nuestro sueño. Sorprendentemente, aceptó todas mis reglas. Durante los primeros días se quedó fuera prácticamente toda la noche e incluso lo vi llegar tan tarde como a las 7 de la mañana, cuando yo ya estaba levantado y preparándome para ir a trabajar. Aparte de eso, fue bastante educado, cenaba conmigo y mi esposa en casa e incluso cocinó para nosotros en algunas ocasiones. Me agradó gratamente, este no era el Darren que había conocido durante toda mi vida. Mi esposa y yo habíamos planeado un viaje de fin de semana a Las Vegas el segundo fin de semana en que Darren se quedaba con nosotros, porque yo tenía trabajo allí. Le dijimos a Darren que cuidara el lugar hasta que regresáramos, todo estaba planeado, pero mi esposa desarrolló una grave gripe estomacal en el último minuto. Era jueves por la noche y se suponía que debíamos irnos a la mañana siguiente. Ambos estábamos realmente descontentos, pero asumimos que ella se iría si se sentía mejor. Lamentablemente, su enfermedad empeoró a la mañana siguiente y para cuando estaba programado partir, estaba demasiado enferma para viajar. Intenté reprogramar mi compromiso laboral y posponer nuestro viaje, pero ya era demasiado tarde y necesitaba viajar. Me sentí terrible por dejarla en ese estado, pero sabía que Darren estaría allí en caso de que su salud empeorara. Él se ofreció a quedarse en casa y cocinarle también. Prometí regresar lo más temprano posible el sábado por la mañana y luego me fui. Mirando atrás, no puedo creer que no vi venir esto. Así que fui a Las Vegas solo, regresé al día siguiente y encontré que mi esposa estaba mejor. En ese momento no le di mucha importancia, pero después de ese fin de semana noté que Darren estaba en casa más frecuentemente de lo habitual. Antes salía todos los días, pero ahora no ha salido del departamento en varios días. Pregunté si todo estaba bien y él simplemente se encogió de hombros, diciendo que estaba tratando de ahorrar dinero. Al principio no le di mucha importancia, pero a medida que pasaba el tiempo empecé a notar más cosas que llamaban la atención. Un día, al regresar del trabajo, descubrí que mi esposa ya había llegado a casa, aparentemente, había tomado medio día libre por un dolor de cabeza y se olvidó de avisarme. Otro día llegué temprano a casa y noté a Darren y a mi esposa entrando juntos en la casa. Ellos dijeron que acababan de encontrarse afuera del edificio. Esto podría ser una coincidencia, pero tuve un horrible presentimiento al respecto. Nunca había cuestionado la devoción de mi esposa antes y, aunque Darren era una persona desordenada, no pensé que pudiera hacer algo tan atroz. Aún así, no podía ignorar la impresión de que algo estaba mal. Sabía que no podía acusarlos de nada sin pruebas, y hacerlo causaría un revuelo en mi familia para el que no estaba preparado, así que tomé un enfoque directo. Le pregunté a Darren cuánto tiempo planeaba quedarse con nosotros.
Le recordé que, aunque era fantástico tenerlo cerca, debía pensar en sus próximos pasos. Afortunadamente, entendió el mensaje y dijo que se iría en una semana. Mi esposa estaba en la habitación durante la conversación, pero no dijo nada, lo cual me incomodó. Darren se mudó y traté de ignorar mis sospechas, concentrándome en mi matrimonio en lugar de preocuparme por el peor de los escenarios. Las cosas mejoraron después de que él se fue, y empecé a creer que había sido demasiado paranoico. Me horrorizaba pensar que mi esposa haría algo así, especialmente porque había sido la esposa perfecta durante todos estos años. Sin embargo, hace aproximadamente 2 semanas ocurrió algo, descubrimos que mi esposa estaba embarazada, exactamente de 2 meses. Probablemente ya sabes a dónde se dirige esto. Cuando Darren se mudó con nosotros hace 2 meses, me sentí enfermo del estómago. Te ofrezco algo de contexto. Soy algunos años mayor que mi esposa, como mencioné antes, cuando tenía 30 años, estaba listo para establecerme y formar mi propia familia. Cuando mi esposa y yo comenzamos a salir, supe que ella era la indicada para mí y quería casarme con ella. Sin embargo, ella creía que era demasiado joven para tener hijos y quería esperar unos años antes de tomar esa decisión. Aunque no era lo que yo deseaba, acepté su elección. Siempre tomamos precauciones, ya que decidimos esperar hasta que ella cumpliera 30 para empezar a buscar tener hijos. Mi esposa siempre insistió en que seríamos muy cuidadosos, ya que su cuerpo reacciona mal a la píldora anticonceptiva hormonal y ella no toma ninguna. Yo también siempre usé protección. Los accidentes pueden pasar, por supuesto, pero no pude sacudirme la sensación de que algo no estaba bien. Sentí que el momento era inquietante. Ella dijo que quería quedarse con el bebé, que aunque no estaba planeado, era algo bueno y debíamos estar contentos. Habiendo yo deseado hijos bajo otras condiciones, habría estado extasiado, pero en cambio sufría un dolor insoportable. Aunque intenté aparentar estar contento ante mi esposa, no creo haberme sentido peor. Incapaz de decidir qué hacer y sin querer que nadie me criticara, no pude hablar de ello con ninguno de mis amigos. Sin embargo, no pude deshacerme de esos malos pensamientos y emociones. Sabía que no podía seguir viviendo en total agonía. Después de aproximadamente una semana, tuve que enfrentar a mi esposa. Sabía que esto tendría un terrible efecto en nuestro matrimonio y que, si resultaba ser un error, ella podría no perdonarme nunca, pero seguía pensando en lo peor. La perspectiva de que ella llevara en su vientre al hijo de mi hermanastro me enfermaba. Después de nuestra primera visita, en la que se completaron varias pruebas de sangre y procedimientos, lo único que sentí fue una devastación total. Decidí hablar con ella, ya que ya no podía soportarlo. Me preparé para lo peor y le dije que tenía que hablar con ella sobre algo muy crucial. Hace aproximadamente una semana, durante la cena, ella quería saber de inmediato, y aunque con temor, intenté ser lo más directo posible. Me disculpé por sentirme así, pero le pregunté si realmente llevaba a mi hijo. Mi pregunta la sorprendió, todo su rostro se puso rojo y empezó a gritar, acusándome de ser un monstruo por cuestionarla y por haber cometido algo tan terrible. Dijo que nunca me había sido infiel, se preguntó de dónde salía todo esto y yo le dije que era demasiada coincidencia. Estaba embarazada de 2 meses, el mismo tiempo que Darren se había ido. Esto la enfureció aún más y comenzó a gritar aún más. Al ver que la situación empeoraba, intenté calmarla y lograr que me prestara atención. Le dije que me dolía vivir con tanta incertidumbre, le conté sobre lo que había sucedido durante la estadía de Darren, deseando no tener dudas y sintiendo que algo andaba mal. Pareció relajarse un poco y me aseguró que sabía que tenía preguntas, pero también me aconsejó que creyera en ella y que nuestro matrimonio sería más fuerte. Aunque me sentía fatal, le dije que desearía poder simplemente ignorar esos pensamientos. Tras intentarlo, le pedí una prueba de paternidad después del nacimiento, en caso de que realmente no hubiera nada de qué preocuparse. Incluso le dije que sabía lo difícil que debía ser para ella, pero que yo tenía que estar seguro para mi propia tranquilidad. Ella pareció mucho más extrema de lo que esperaba, así que, claramente, no pensé que estuviera completamente tranquila con esto y sentí que podría explotar un poco si se enojaba. Antes de que la referencia a la prueba de paternidad la alterara, dijo que yo era desagradable y que no podía creer que la obligaría a pasar por algo tan embarazoso por mis ideas descabelladas. Aunque intenté mantener la calma, verla reaccionar de esa manera me hizo sentir como si mis sospechas hubieran sido confirmadas y empecé a enfurecerme. Le dije que esto era un ultimátum, si no estaba de acuerdo, dudaba que pudiéramos estar juntos.
Ella admitió que necesitaba tiempo para pensarlo, y eso pareció ayudarla a relajarse un poco. Esa noche dormimos en habitaciones separadas, no dijimos nada el uno al otro. A la mañana siguiente, antes de ir a trabajar, pasé el día fantaseando con el peor escenario como si fuera la verdad, y el resto de la semana pensé que ella me ignoraría y llegaría tarde a casa. Se enojaba cada vez que intentaba hablar con ella, así que finalmente me rendí. No tenía idea de que simplemente estaba decidiendo su próximo movimiento. Una mañana, el jueves pasado, descubrí que no había regresado la noche anterior, nunca respondió a mis mensajes de texto. Tuve que ir a trabajar, pero estaba tan agitado que no podía concentrarme y me fui temprano a casa. Esperé horas por ella, pero empecé a preocuparme cuando, a las 9 de la noche, aún no había llegado a casa y no contestaba mis llamadas. Sin saber qué más hacer, le pregunté a su asistente en el trabajo por ella. Para mi sorpresa, ella no había ido a trabajar y había tomado 2 días personales. La asistente expresó asombro ante mi ignorancia sobre esto. En ese momento me preocupé bastante y llamé a algunas de sus amigas para ver si estaba con alguna de ellas. Empecé a imaginar lo peor cuando todas afirmaron que no habían tenido noticias de ella. Me pregunté si ella me había dejado o si le había pasado algo. Por último, llamé a mi suegra como último recurso para saber si estaba con ella. No lo estaba, pero al enterarse de que mi esposa había desaparecido por 2 días, mi suegra se preocupó seriamente. Prometió intentar localizarla y avisarme si había alguna novedad. Si seguía siendo inaccesible, acordamos llamar al 911. Estaba completamente aterrado durante la siguiente media hora, pero de repente llamó mi esposa. Dijo que estaba absolutamente bien, que necesitaba un tiempo para ordenar las cosas y que yo no debía estresarla sin motivo ni involucrar a su madre. Incluso sonaba enojada, muy apática. Me enfurecí cuando demostró no tener en cuenta que me había asustado, pero me calmé y le pregunté dónde estaba y cuándo regresaría. Ella colgó y luego declaró que regresaría temprano a la mañana siguiente. Temeroso y algo enojado, me fui a la cama, considerando pasar un tiempo separado de ella, sin tener idea de lo que me esperaba. A la mañana siguiente, ella me despertó y parecía especialmente contenta. Dijo que estaba resolviendo un problema. Cuando le pregunté dónde había estado el día anterior, créeme, pasé semanas considerando todos los escenarios posibles que podrían salir mal. Lo que dijo a continuación fue más loco de lo que jamás pude imaginar. Explicó que este embarazo estaba matando nuestro matrimonio y generando preguntas absurdas en mi mente. Por ello, decidió rescatar nuestro matrimonio mediante un aborto. Me miró fijamente a los ojos y dijo, ahora no tengo razón para cuestionar tu lealtad, podemos comenzar nuestro matrimonio de nuevo. Me quedé atónito, nunca había usado esa palabra y realmente la había sentido en mi vida. Simplemente le pregunté si estaba bromeando. Tras mirarla, dijo que estaba totalmente seria y esperaba que me relajara y dejara de permitir que preocupaciones estúpidas me perturbasen. Eso fue lo que marcó mi punto de quiebre. Después de varios minutos más mirándola, me levanté y me fui, pues pasar otro segundo con ella me preocupaba que sufriera un colapso mental. Ella comenzó a seguirme, pero si quería paz, le aconsejé que me evitara. Supongo que mi tono fue lo suficientemente severo como para detenerla. Llamé a mi abogada al salir del edificio para informarle que me estaba divorciando de mi esposa y que necesitaba iniciar el proceso de inmediato. También programé una reunión para la mañana siguiente y le dije que teníamos que asegurarnos de que mi esposa no recibiera ni un centavo de mi dinero, aunque no tenía idea de cómo resultarían las cosas exactamente, sabía lo que tenía que hacer. Le pregunté a Darren dónde estaba cuando llamé, él afirmó estar en Irlanda, en algún lugar. Le dije que no perdiera mi tiempo y que simplemente admitiera que habían dormido juntos, que me estaba divorciando de mi esposa. Él no dijo nada durante unos minutos y luego simplemente se disculpó, lo cual me ayudó también. Entendí que no había nada más que decir esa noche. Me registré en un hotel y me preparé para lo que sabía que se avecinaba. A la mañana siguiente, me dirigí directamente a mi abogada y le conté todos los detalles, la infidelidad, el aborto, todo. Ella afirmó que aún teníamos una oportunidad, aunque es difícil tener un divorcio limpio sin pensión alimenticia a menos que ambas partes lleguen a un entendimiento mutuo, ya que mi esposa tiene un trabajo muy bien remunerado y, sin duda, es la culpable aquí. Realmente me preocupaba más la causa que el dinero. Con esta mujer, había terminado, ella podía ser muy fría, lo cual me asombró, parecía que había vivido todos estos años entre extraños, la persona a la que amaba y con la que me casé no podía hacer algo tan loco.
Ella se había acostado con mi hermanastro, pero aún existía la posibilidad de que estuviera embarazada de mi hijo, ahora nunca lo sabríamos. Cambiar mis planes para adaptarme a sus deseos y hacer todo lo posible por ser un esposo decente durante casi 6 años de matrimonio, esto es lo que recibí. Al preguntar si estaba en el trabajo, llamé a su asistente, le insistí que no le dijera a mi esposa. Llamé y mentí acerca de haber organizado una sorpresa para ella. Luego me dirigí a casa, empaqué la mayor cantidad posible de sus cosas en 3 maletas y las coloqué en el pasillo. Cambiar las cerraduras y llamar a un cerrajero fue lo siguiente. No quería ver ni rastro de ella, la quería fuera de mi casa, ya que no quería estar allí cuando regresara. Luego empacé algunas de mis cosas en una bolsa para pasar la noche y volví a mi hotel. Eran casi las 5 de la tarde cuando terminé todo y estaba agotado, física y psicológicamente. Dormí en la cama y me quedé dormido tan pronto llegué a mi motel. De hecho, mi teléfono sonó cuando me desperté, era mi esposa, pero opté por tratarla con la misma indiferencia que ella me mostró el día en que se hizo el aborto a mis espaldas. Ella persistió en llamarme y yo ignoré una infinidad de mensajes que me envió, pues no tenía nada que decirle. Finalmente, después de más de 1 hora de llamadas incesantes, aparentemente se rindió, pero luego recibí un mensaje de texto de Darren diciendo que ella lo había contactado y preguntado si yo había hablado con él. Se acabó. Él le informó a ella que yo sabía todo. Nuevamente, por mensaje de texto, se disculpó. No me importó en absoluto, ni le respondí. Empecé a considerar qué hacer a continuación. La siguiente fase fue en la que probablemente me pasé un poco, pero estaba devastado y avergonzado, sin saber qué más hacer. Una cosa que debes saber sobre mi esposa es que ella proviene de un entorno bastante tradicional del sur. Allá hacen las cosas de una manera particular y, desde que nos casamos, ha estado bajo presión para tener hijos. Yo siempre he estado de su lado en cada reunión familiar durante años, ayudando a respaldar nuestro enfoque pausado. Nunca dije que su deseo de esperar fuera la única razón por la que no estábamos intentando tener hijos. Sabía que a su familia no le agradaría mucho si descubrieran que ella tuvo un aborto y me engañó. Así que decidí llamar a mi suegra y, simplemente, ser mezquino una vez en la vida. Con delicadeza, repasé todo con ella y le informé que me estaba divorciando de su hija por traicionar mi confianza. Al principio, ella dudó de mí y sonó avergonzada por el aborto. Pude mostrarle la prueba de embarazo positiva y las notas del doctor de nuestra primera cita. Darren ya había reconocido la aventura, ella podría hacer que su hija aclarara el resto. Mi esposa empezó a inundar mi teléfono de llamadas en muy poco tiempo, tal como había anticipado. Intenté esperar, pero finalmente contesté cuando no dejaba de llamar durante 1 hora y media de llamadas incesantes. Su respuesta fue, como se predijo, gritó que estaba arruinando su vida sin motivo alguno y que no tenía dónde quedarse esa noche. Estaba furiosa. Le informé que podía registrarse en cualquier hotel de su elección, pero que no debía irritarme. Ignoré sus intentos de provocarme, pronto o tarde escucharía de mi abogada, y cualquier correspondencia de ahora en adelante se haría a través de nuestros abogados. Le dije también que empaquetaría y entregaría todo lo que deseara, donde quiera que ella quisiera. Luego, ella me dijo que se olvidara de heredar algo de sus padres, ya que sus padres estaban bastante enfadados con ella y habían declarado que ya no era bienvenida en su familia. En cuanto a mis suegros, esto fue sorprendente, aunque esperaba que se enfadaran, no creí que actuaran de manera tan extrema. Obviamente, no le dije nada a mi esposa, en cambio, le dije que debería haberlo pensado antes de darme la espalda y que a mí no me importaba lo que decidieran sus padres, diciendo que no debía haber involucrado a sus padres en nuestros problemas maritales, ya que ahora su vida estaba destrozada y no tenía a nadie. Ella me llamó inmaduro y mezquino. Colgué y le respondí, no me importa. Luego, empezó a enviarme mensajes de texto sin parar, llamándome de todos los nombres imaginables, amenazando con robar cada dólar que tenía y hacerme arrepentir de todo. Mi suegro también me llamó, me pidió disculpas por lo que su hija había hecho. Se avergonzaba de ella, esperando que esto le enseñara una lección, e informó que estaban hartos de dejarla salirse con la suya. Yo estaba más que dispuesto a proporcionarle los informes médicos que me había pedido hace un par de horas, y mi esposa sigue contactándome. Estoy pensando en bloquearla, pero en algún lugar de mi mente hay una vocecita que me recuerda que quizá me pasé y que debí mantener esto entre nosotros dos. Aunque tengo serias dudas sobre el divorcio y no me arrepiento de haberla echado de mi apartamento. Me doy cuenta de lo duro que es para ella quedar excluida de sus padres.
Soy un por contarle a mi suegro sobre la infidelidad y el aborto de mi esposa. Actualización 1. Quiero agradecer a todos los que me ayudaron. Aquellos que compartieron sus propias historias me hicieron sentir mucho menos solo de lo que me sentía y también me ayudaron a relajarme respecto a mi respuesta. Pasar por el divorcio no ha sido sencillo. Ella está decidida a recibir pensión alimenticia y no coopera conmigo. Todos sabemos lo complicados que pueden ser los divorcios, así que hemos estado intentando llegar a un entendimiento entre nosotros y evitar ir a juicio. Lamentablemente, parece que ella está manejando esto como un ataque a su ego y no piensa en las cuestiones prácticas en absoluto. Estoy bastante contento de haber tenido la sabiduría de desalojarla del apartamento antes de que pudiera conseguir la prueba de embarazo y los registros de ultrasonido, los cuales tengo en mi poder en este momento. También he discutido el asunto en general con Darren, aunque estoy furioso con él. Él afirma que ayudará e incluso testificará si es necesario. Además, ha bloqueado a mi esposa en todas las plataformas posibles y ha evitado todo contacto con ella. Se ha disculpado por lo que hizo, no es que su disculpa signifique mucho para mí, pero al menos no está repitiendo su error, como ella lo hizo. La curiosidad me llevó a preguntarle detalles específicos sobre la aventura. Dijo que comenzó el fin de semana en que visité París y que continuó mientras él estuviera aquí. Supuestamente, también se encontraron un par de veces después de que él se mudó, en relación con su embarazo o aborto. Afirmó que no sabía nada. Sin embargo, estoy furioso con él. Necesito que responda apropiadamente si las cosas se complican, ya que sé que depende financieramente de mi padre y que sus fondos han sido interrumpidos. También me doy cuenta de que la única razón por la que de repente se muestra tan atento a mis necesidades es claramente porque mi padre quedará completamente cortado si él empeora el problema de alguna forma. Según mi padre, la falta de un corte inmediato de Darren es solo el resultado de que quizás lo necesitemos en caso de que el divorcio se vuelva feo. No ha sido fácil, estoy haciendo todo lo posible por no perder la calma con él. Aparte de eso, me he mudado a mi propio apartamento y, por ahora, no hay más noticias positivas. No puedo fingir simpatía, sé exactamente dónde está. No es probable que pierda este departamento, ya que lo he poseído por mucho más tiempo del que ha durado mi matrimonio. Por ahora, solo me estoy preparando para que el divorcio se ponga más feo, no tengo otra opción. Una vez que las cosas se calmen lo suficiente, intentaré informarles. Actualización 2. Me estoy divorciando formalmente, gente. Mi última actualización fue hace 6 meses, por lo que he estado muy ocupado. Las cosas han avanzado con el divorcio desde entonces. Originalmente, desafiando a mi esposa, ella cambió su comportamiento tras múltiples audiencias previas al juicio, deposiciones y negociaciones de conciliación. Se hizo evidente que si llevábamos esto a juicio, solo terminaría mal para ella. Darren respondió bajo juramento, ya teníamos pruebas de su embarazo para respaldar su declaración. Llamamos a nuestro ginecólogo, ella nos apoyó en todo, especialmente durante las deposiciones. Mi esposa tuvo que responder algunas preguntas difíciles bajo juramento, y su comportamiento junto con ciertas contradicciones solo jugaron en su contra. La declaración de Darren validó nuestras sospechas, aunque sus disculpas no significaron nada para mí, fue una prueba importante en su teléfono. También, tontamente, tomaron algunas fotos en situaciones privadas durante el encuentro, y ella no pudo ignorar la realidad posteriormente. Viajamos a conferencias de conciliación después de las deposiciones, fueron incómodas, pero dado su trabajo bien remunerado y la contundente prueba de su infidelidad, los abogados de mi esposa parecieron entender que perseguir una pensión alimenticia no tendría éxito. Su solicitud de pensión claramente no se sostendría en el tribunal. Mientras estábamos listos para resolver las cosas amigablemente, yo no iba a dejarme aprovechar. Mi esposa finalmente se rindió, se comprometió a no reclamar ninguna pensión alimenticia, dado su desempeño durante nuestro matrimonio. La conciliación también garantizó que ella no recibiría más de lo que acordamos. Esto fue justo. Estoy contento de que la última decisión se haya tomado sin llamar a un juicio inútil que simplemente hubiera agotado mis fondos y mi tiempo. Ella se quedará con sus cosas, hemos dividido de manera justa nuestros activos compartidos. La conciliación garantiza nuestra capacidad de seguir adelante sin más enredos. Aunque me alegra que todo haya terminado, no puedo evitar sentir que todo esto ha sido una gran pérdida de tiempo, no solo el divorcio, sino todo el matrimonio. Me resulta difícil creer que desperdicié tiempo y esfuerzo y me desvié de mis intenciones de formar una familia por alguien que no dudaría en desecharlo todo por básicamente nada.
Agradezco el apoyo y el consejo de todos, ha sido realmente útil en este periodo difícil. Si alguien más está pasando por algo similar, mantente fuerte y confía en tu sistema de apoyo, las cosas mejorarán. Actualización 3. Aunque no estoy seguro de si a alguien todavía le interesa, escribí en este subreddit a principios de año y han pasado unos meses desde mi última actualización. Hace unas horas escuché a mi padre, sin esperar mucho, contesté y me quedé genuinamente perplejo sobre cómo responder cuando me dijo que, aparentemente, Darren y mi exesposa se están viendo nuevamente. No había tenido noticias de ninguno de ellos y no me di cuenta de que Darren había venido a la ciudad después de encontrar empleo aquí. Supongo que fue suficiente para reavivar su amor, y aparentemente ella olvidó todos los desaires que le dirigió durante el divorcio. Me siento disgustado, me siento engañado, como si alguien se hubiera burlado de mí. Según mi padre, él ha dejado muy claro a Darren y a mi madrastra que no quiere saber nada de él de ahora en adelante. Al menos, tener a mi viejo padre a mi lado se siente genial. Eso es todo. No creo que tenga más actualizaciones para ustedes, ya que espero no oír nada más sobre esto.